que hago como, no necesariamente con el libro, porque el libro es un gran ejemplo, que es sobre la libertad. La libertad es maravillosa, pero tiene un problema, que tiene un precio, y es que constantemente tengamos que defenderlo. Yo creo que este libro se traduce un poco en eso, y es como una ayuda a memoria para poder acordarnos de todo lo que pasó en el estallido social. En Chile, que era el jaguar de Latinoamérica, que estábamos creciendo, con desigualdades, con pobreza, con todos los problemas que sabemos de Chile, pero un país hermoso, un país que tenía todo por delante, con ganas de seguir creciendo, y que por un relato que nos quisieran imponer, no solamente político, sino que muy cultural. Todos sabrán, las universidades, los colegios, hasta las teleseries imponían ese, o sea, Pituca sin Luca era porque había una que quería subir y no podía, o sea, o que tuvo que bajar, siempre metido en la lucha de clase, en todo orden de cosas, y uno apretaba un poquito más y te ponían que cambiar la Constitución. Entonces, todo eso se fue haciendo como caldo cultivo en el país que todos tuvimos el honor de conocer, y que de un momento a otro cambia totalmente y estamos en el peor país del mundo. O sea, estaba Ghana y nosotros, estaba Haití y Chile, o sea, era como es el relato. Y lo digo porque yo creo que acá hay varios que quizás comparten esta visión, pero yo no lo podía creer en ese momento. En verdad yo no lo podía creer. Y tenía que trabajar en el Mega en ese entonces, en el matinal. Y no podía creer que mis compañeros periodistas, formados, con cierto criterio, en la pausa comercial estuvieran haciendo pancartas que decían renuncia a Piñera. En horario laboral incluso. Yo no lo podía creer, porque decía, oye, esto no es así, no es el país que nos quieren pintar. Sí, tiene muchos problemas, sin duda, si uno no es ciego frente a eso, pero no es lo que nos quieren pintar. Y lo cierto es que me costó mucho entenderlo. Bueno, voy a hacer solo una pausa que viene la Vale con de hecho, le voy a pasar a la Vale. Bueno, continúo. Me costó mucho entender el país que me habían querido pintar, pensando sobre todo en que los carabineros tenían gran culpa de eso. Yo en ese momento tenía como más o menos 24 años, y en ese entonces yo era, creo que lo peor de la tierra. Era periodista, porque los medios mienten y los empresarios imponen su agenda en la pauta. Era de derecha, porque los fachos en este país hicieron todo mal y acrecentaron la pobreza. Y encima era hija de Paco, que habían torturado y mutilado a nuestros compañeros luchadores. Entonces, para mí, ese momento fue muy oscuro, pero me sirvió también para darme cuenta de que si no había nadie defendiendo esas ideas, se instalaban cosas. Y se instalaron cosas. Se instaló que Chile no crecía, que Chile era desigual, que Chile era el peor, que éramos pobres, que los ricos versus los pobres. Se instaló todo ese relato, bueno, para que hablar del feminismo, que es algo que yo también he trabajado mucho. Entonces, con todo eso, y creo que también este libro y lo que representa Seda, La Yara y varios más, es que lamentablemente para esto hay que tener mucha valentía. Mucha valentía. Y esa valentía no es simplemente aplaudir cuando todos están aplaudiendo y soy genial, sino que, y lo digo lamentable porque tiene un costo que muy pocas personas están dispuestas a pagar. Muy pocas personas están dispuestas a pagar ese costo, a ser funado, a ser imbancable. O sea, yo me transformé en enemigo de la humanidad. ¿Para qué decir Seba?
bueno, la que también han vivido todo esto desde que defendemos esta idea. Pero les digo una cosa, chiquillos, lamentablemente va a seguir siendo así y vamos a tener que seguir dando esa pelea. Pero lo doy vuelta también. Es tremendo honor dar esa pelea por los valores que uno cree. Tremendo honor. A mí me funaron, para que es como reunión de funado acá. Yo escribí un libro, La Contratoma, que eso para la que también éramos compañeros de la universidad. Sí, estábamos ahí. Y yo lo pasé muy mal porque enfrenté a la feminista, y yo jugaba sí. Bueno, era otro Chile. Y yo lo pasé muy mal a pesar de que salí en la tele y me hice como pseudo famosa en aquel entonces. Llegué a mi casa queriendo llorar. Mis papás estaban orgullosísimos porque habían visto por la tele, bueno, Javier era famosa, esa es mi hija, y así, papá, me están funando. Y entonces era como, ¿qué es una funa? Bueno, yo le inventé, chicos. Y mi papá me decían, pero hija, ¿qué? Pero si estabas cumpliendo, o sea, estás saliendo en la tele, estás haciendo famosa, estás peleando. Y yo le decía, papá, me están funando hasta mis propias amigas, pues, o sea, estoy pasando lo pésimo. Y me decía, deja, levanta el ánimo. Y me decía, papá, ¿cómo voy a levantar el ánimo si paso por la universidad y me pifean? Y me decía, el 100% real. Y me decía, mira, déjame de cállate un poco. Y yo así, y me dice, hoy día tu hermano llegó del colegio muy contento diciendo que todos sus compañeros estaban hablando de su hermano. Dice, ¿vas a permitir que esta feminista, en este caso octubrista, te quiten eso? ¿Te quiten el honor de ser valiente? Porque ser valiente también es un honor. Y pocos están dispuestos a subir ese canto. Así que, ¿qué lección saco de esto? Es que nunca hay que bajar los brazos. Y que cuando uno siente el llamado a defendernos, en el espacio que uno esté, en un trabajo, en una institución, en un medio, en una red social, nunca descansemos por ese espacio. Tomemos el espacio, positivamente, tomemos ese espacio, porque en la medida que descansemos un segundo, va a venir otro a instalar ideas de violencia. Y eso no se nos puede olvidar, porque basta un segundo para que lleguen otras personas a instalar el relato que va a tirar en la historia. No podemos dejar que la historia quede en las manos de otros. Comparto cada una de tus palabras, Javi. Ahí sí. Ahí sí. Y ahora me gustaría que pasáramos a... Sí, por supuesto. Yo 100% de lanzamiento de libros de la Javi. Yo la conocía cuando el alias era Rosa, ahora es Capitán. Con la Javi era consejera superior de la Universidad de Santiago. Yo era consejera territorial, hicimos campañas juntas, todo así, leí, llevamos harto años dando la pelea. Y me da mucho gusto que ahora estás candidata también, espero tenerte el próximo año. Ahora un aplauso para la madre que está Oye, y efectivamente yo estaba lavando tuvimos distintas campañas, tuvimos las mentoras, en la facultad también lo hicimos. ¿Cuánto corto? Yo estaba lavando la losa y me llaman, ya las tomamos. No es que tomamos la universidad, nos contratomamos la universidad, pero era una forma de decirle a los zurdos que ni ellos ni nada. Así que nos quedamos en el patio del lado, dormimos ahí. Yo, es verdad, la Javi mientras la iba a enfrentar, yo jugaba ping-pong en el patio derecho. Pero bueno, efectivamente de esa misma línea es que la Javi dijo, no quiero que después la historia la cambien, así que voy a escribir un libro contando realmente lo que pasó. Así que muy bueno, y la persona que vaya autografiado, todo, así que se lo recomiendo. Agradecerles a los tres por sus experiencias, por sus vivencias, por compartir cosas tan íntimas también con todos nosotros. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas. La idea es que justamente levanten la mano
pero también sean preguntas breves para que la mayoría pueda alcanzar a preguntar, ¿ya? Levantan la mano, hacen su pregunta y a quien quieren hacerle la pregunta también a los tres. Voy a pasar el micrófono. Contaría muchas anécdotas más, pero... Podríamos hacer todas las cosas. Ya, perfecto. Vamos a partir con... Hola. Yo no quería preguntar algo, pero sí quería... Hola, quería contar algo que no me acuerdo si está en el libro o no. Y primero, ya que está de moda, voy a sacar porque si no van a molestar con la calidad. Bueno, el día que comenzó el juicio, el mayo del 2024, el primer día que comenzó el juicio, ese día tenía que declararse, bueno, le dieron la opción de declarar o no. Y mientras eso sucedía, la Vale me escribe un WhatsApp y me dice, va a ser abuelo de una niñita. O sea, el mismo día que comenzaba el juicio, nos enteramos que iba a ser abuelo y él, bueno, padre, y él estaba declarando. Entonces fue una tremenda bendición la Magdalena y bueno, con el resultado feliz que ya todos conocemos. Hola, mi nombre es Gregorio. Primero saludarlos a ustedes, a todos los que han participado en esto. Mira, me gustaría hacer una pregunta como general. Primero contar algo en relación a lo que comenta Chiara y Javiera. Bueno, los que lo han vivido. Yo estoy actualmente en la UCLA, es mi segunda carrera. Mi primera carrera fue psicología y esta es sociología. ¡Auch! Imagínate. Y hace poco se tomaron la universidad, hace como un mes. Y se me ocurrió sacarle fotos porque era compañero de curso. Que se tomaron la universidad y yo le saqué fotos, perdón, la compartí con el grupo del partido, etc. Y no hicieron nada más que llamarme y amenazarme constantemente. Hasta el día de hoy me amenazan en la universidad. De hecho, hace poco el centro de alumnos se juntaron y me citaron y me preguntaron directamente cómo alguien de derecha podría estudiar sociología. O sea, tienen a este nivel de absurdo. Mi pregunta es la siguiente. Hoy día en un país tan polarizado, porque Chile hoy día está muy polarizado, nos guste o no nos guste, esa es la verdad. ¿Qué opinan ustedes frente a todo esto, a lo que ustedes han vivido, a lo que yo he vivido y a lo que yo creo que todos acá hemos vivido de una otra forma? Porque defendemos hoy día una ideología que, queramos o no queramos, hoy día somos el enemigo. Gracias a Dios, hoy día tenemos el viento a favor. Así que pongámonos las pilas para que no nos vayamos a arrepentir principalmente el próximo presidente que tenga. Tenemos la primera oportunidad hoy día de cambiar radicalmente el rumbo de nuestro país y no la desaprovechamos, no nos tomamos los laureles, la pasamos todos los pasos. Pero también yo quiero agradecer la confianza que se han depositado en nosotros. Aquí hay cuatro candidatos a diputados sub-30 y siempre se ha dicho que la juventud es izquierda, eso es mentira. Y creo que nosotros somos ejemplo de eso. Y no sé, a nosotros nos toca un poco desde el Congreso Nacional, pero a cada uno de ustedes también de distintos espacios tiene una misión concreta, ¿cierto?, de trabajar por el futuro de Chile. Entonces, cuando lo que decía el Javi, cuando uno usa un espacio, es otra persona que no es como ningún espacio libre. En las universidades, en nuestro trabajo, en la familia. Tenemos siempre oportunidades que no hay que desaprovechar. Y yo digo que se muera con esta luna de negro. Solamente quiero contar, no tiene nada que ver con el libro, pero para el incendio vimos un hijo en España, detrás. Le quiero dar también un fuerte aplauso a Francisco, que me ha apoyado en todo este proceso. No, solo, bueno, cruzamos todo el troncal, ¿cierto? En moto, en llamas, compadre. Y la verdad que, si bien no nos conocemos hace mucho tiempo, confío en mis habilidades
de maniobra y logramos llegar hasta la Casa de la Piedad para poder también ayudar a las personas del incendio. Fueron lindos momentos donde la Piedad nos pide, ¿cierto?, al equipo y todos voluntariamente accedimos junto a Valentina, ¿cierto?, que es concejala de Valparaíso, poder ayudar a todas las familias que lo perdieron todo el incendio de Viña del Mar y de Quilpó. ¿Qué más anécdotas tenemos? Que tenemos acá. Bueno, también, por ejemplo, yo creo que a mi comandante Crespo le ha tocado enfrentarlo en estos últimos meses. El tamaño del despilfarro de recursos, ¿cierto?, del Estado en tener que financiar a todos los abogados que enfrenta, por ejemplo, en este caso, como dije recién, a mi comandante Crespo. Yo tuve 10 creyentes, 8 creyentes aproximadamente, la Comisión de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, Tomás Hitch, que me dio plata, la Fiscachón, un querellante de la víctima, ¿cierto?, supuesta víctima, que hasta el día de hoy, que mencionaba en el libro, recibe una mención de gracia de 500.000 pesos. Entonces, son cosas, y que hablaba lo que le acompaño también, hay un juzgamiento previo a la sentencia, a el mazo, ¿cierto?, del tribunal, del veredicto. Y espero también que mi comandante Crespo pueda salir adelante con este juicio, y yo creo que así va a ser. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto más que una pregunta, es una reflexión que no puedo evitar hacer, simplemente porque estoy conmovido por este minuto, viendo este joven, tan joven, dándole un final feliz a una historia. Soy vicealmirante Alberto Soto, soy candidato a senador por la región de Valparaíso, y hemos hecho partner con Sebastián en muchas cosas. Y quiero decirle que el día del estallido social fue el día más triste de mi carrera de 40 años en la Armada, porque comprendí que mi país se estaba suicidando, dando cuenta de todo lo que decía Javiera, teniendo claridad cuando uno es un poco más culto y habiendo vivido tiempos muy difíciles en Chile en los años 80 y 90, los 90 y los 60 y 70 también, ¿cierto? En nuestro país el día de hoy es muchísimo mejor que antes, y sin embargo hay un interés por destruirlo. La reflexión que quiero hacer tiene que ver con el honor militar, porque tuve en mi cargo durante el estallido social a cientos potenciales cabos Zamoras, cientos de ellos. Y si una cosa me dio esperanza en lo que estábamos haciendo, es que en el 99% de los casos, lo que yo oía de la gente de más edad, pero también en la gente tan joven como Sebastián, es que el honor militar se mantenía incólume al extremo de ser capaz de soportar 4 años de calvario para probar su inocencia y no aceptar un trato con una fiscal corrupta e ideologizada, y no aceptar un trato con un poder judicial ideologizado y cerrado, y ser capaz de decir, ¿saben qué? Lo que el sentido común decía cuando uno miraba el video, por Dios, este joven es inocente, nos demoramos 4 años en probarlo, y para eso hay que tener honor. ¿Y por qué recalco esto? Porque la palabra honor no lo habían usado. Lo recalco porque siendo ex integrante de la Fuerza Armada, este es un momento de esperanza para mí. Es un momento de esperanza. Porque mientras haya gente como el comandante Crespo, como el cabo Zamora, como el cabo Infante María Ricardo Seguiel, o como el teniente Videla, que se enfrentaron a tiros con
chilenos de ascendencia mapuche en la Araucanía y que estuvieron acá conmigo, mientras haya gente así que luche por su inocencia, lo que estamos haciendo es crear un relato. Estamos creando un relato que se oponga a este relato siniestro de las fuerzas del mal, como digo yo. ¿Y por qué les digo así? Porque son capaces de destruir un país para conseguir su objetivo. Por tanto, es una buena noticia, Sebastián. La mala noticia, como tú lo decías, es que esto no ha terminado. Porque los responsables de crear ese relato, mantenerlo, alimentarlo, perfeccionarlo y defenderlo de la misma forma que lo defiende Kiara, Javiera, Sebastián, Claudio, somos todos aquellos que no hemos pasado por el calvario que pasó Sebastián. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que hay gente como Sebastián que nos va a estar recordando todo el tiempo, con su ejemplo, a los militares y a la policía uniformada y a la policía civil también, de que si uno quiere ser militar, el honor es absolutamente vital y es el que nos dará la victoria en la guerra y también en la paz que tenemos que cuidar. Muchas gracias. De hecho, a lo que usted menciona, en la época del estallido social, veníamos de una serie, ¿cierto?, de casos en Carabineros de desconfianza, huracán, casualidad, etcétera, que causaron esa desconfianza en la gente, en la ciudadanía. Y cuando llegó el estallido social, delictual, muchas de las personas que estaban en el alto mando en distintas fuerzas armadas tomaron un rol ideológico y político. Y no de lo que decía Alberto Soto, que era el honor de haber jurado a la bandera. Nosotros juramos a la bandera hasta rendir la vida si fuese necesario. No porque el presidente X nos diga vamos a tal lugar, no. Yo lo hago porque yo juré a la bandera. Por eso lo hacemos. Y les pido, en este momento cuando ustedes salgan de este edificio, que si ven a un marino, a un miembro del ejército, a un carabinero, a un gendarme, lo saluden, porque de verdad que la sensación de desconformidad, de lejanía que teníamos nosotros después del estallido delictual es muy grande. Están desanimados, el tan solo hecho de saludarlos, de decirles que le vaya muy bien. El carabinero va a quedar como el salón, pero va a quedar con esa sensación de gracias, de verdad creo que estamos haciendo la pena bien y está volviendo esa confianza y de verdad que nosotros lo valoramos mucho. ¿Tenemos otra pregunta? Ahora me llamo Nicolás José. Un dicho y una reflexión. Lo que ocurre es que hoy tenemos una candidata comunista que dice que hay que tratar a los de este país. Que ya por sí solo. Y también se ve una para caminar y una para Estados Unidos en partes de Bélgica, ya que un regalito. Por favor. Inscríbanse como moderados de mesa. Es lo más importante. Si no queremos que Jara llegue al gobierno, hay que tener apoderados de mesa en todas las mesas de Chile. Eso es lo primero. Y obviamente antes conquistar corazones. Mi mamá es muy cristiana, pero entonces se sube al amigo y empieza. Yo soy profe, y empieza a contar con la gente y empieza a conversar. Yo soy profe y me da patada, y no sé qué. Y los profes deberíamos hacer todo. Y empieza a contar historias, da lo mismo. O sea, tenemos miles de oportunidades todos los días de poder conquistar corazones, no las desaprovecho. La siguiente. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristóbal Aguilera y junto con saludarlo quería hacer una consulta para el señor Sebastián Zamora, que es un gran amigo.
Te quería consultar en todo este proceso que te llevaron a cabo de manera injusta estos agentes de la izquierda radical en su momento, en todos estos últimos 4 años. Te quería preguntar, bueno, tú cuando, por ejemplo, yo soy una persona católica y quería preguntarte si tú no sé, en algún momento iba a la iglesia, rezaba, si tenías un buen vínculo así como con la iglesia o no. Estamos haciendo ir a misa. Ah, buenísimo. Gracias, Cristóbal. Cuando ocurre el hecho, yo no solía participar de las misas, pero sí creía en Dios. Y cuando caí en prisión preventiva y estuve preso en el CDT por el norte, obviamente esta cercanía, ¿cierto?, con Dios es mucho más fuerte y mucho más grande. Todos los días rezaba, recuerdo que estaba en pandemia y, no sé, mi familia me venía a ver y teníamos 20 minutos o 15 minutos y viajaban 2 horas, 1 hora y media. Entonces le pedía a Dios la fortaleza, ¿cierto?, de poder enfrentar esos pequeños 20 minutos con el máximo de alegría posible, con la mayor fortaleza, y yo creo que el acercarme a ellos me ha ayudado mucho. De hecho, siempre, bueno, yo le contaba a mi papá o a mi mamá, no recuerdo, que el camino en esta historia, en estos largos 10 años quizás, pero siempre algo muy entendido, siempre se me cruza alguien que me recuerda de acercarse a ellos, siempre. Y de verdad en estos últimos años le he tomado el sentido que por algo Dios me está presentando a estas personas para que una vez de él y sepa que me está protegiendo. Oye, yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacer preguntas yo también? Así se va a hacer al revés. Hubo una persona muy especial que me hizo conocer mucho más de cerca el caso de Sebastián Zamora. Obviamente antes de que conociera a una persona que me hizo vibrar con la historia. Una mujer que siempre ha estado muy dispuesta a apoyar a todos los carabineros, que nos acabamos después de la introducción, que de hecho hasta hace poco, digamos, en el auto con Sebastián, cualquier caso la llamamos, oye, que nos puedas estar en contacto con el abogado para que lo puedas orientar, qué sé yo. Y me gustaría hacer una pregunta a ella, o sea, que diga lo que quiera, pero quiero que la escuchemos porque es una tremenda mujer y está aquí, y gran parte de lo que ha pasado también fue gracias a ella. Muy bien. Lo primero, si ven mi teléfono, es hermoso estar aquí entre personas que, por ejemplo, dice mi héroe 1 y es Sebastián. Mi héroe 2 es Claudio. Valentina Valiente es la Vale. Y diputada favorita es la Kiara. Han pasado muchas cosas, verlos ahí, la Cari, la capital, Rodríguez, que es como nueva para mí en el espectro, y verlos tan joven, podría ser la madre de los 3, y es maravilloso. Respecto a la última pregunta que les hicieron en cuanto a la fe, creo que la primera vez que nos vimos fue el día martes, posterior a la audiencia de presentación fue el día domingo. El día martes siguiente yo pude llegar a su abuelo, que estaba Sebastián. Yo recuerdo que lo abrazo y antes de sentarnos a conversar con él, oramos. Eso fue lo primero, pusimos en la mano de Dios todo lo que estaba pasando. Eso en cuanto a poder tranquilo. La verdad es que en esto hay un país entero que algo pasó. De alguna manera se desenganchó que las fuerzas del mal, como dice el enemigo se desató y quienes, como dijo Luis Canuta, por lo tanto, hermana en la fe, también con Kiara, con quien hemos compartido también en oración, en la parte en donde el pueblo se pierde, enfocarse en Dios, Dios pone cierta disciplina. Y Dios permite algunas cosas que efectivamente, así como Israel en un mundo fue llevado en cautiverio a Babilonia, y después se permite volver,
recuperar la identidad, y después los muros con medidas para poder protegerse. El 24 de septiembre, no, el 4 de septiembre del 2023 nosotros recuperamos la identidad y comenzamos a construir el muro ahora en estas elecciones. Volvemos a reconstruir el muro de nuestro país. Por eso necesitamos un parlamento y gente de nuestro sector con estas convicciones y con estos valores para volver a proteger a nuestra patria y a nuestra gente. Ese es el muro. Ellos son un ladrillo de ese muro. Por eso tenemos que trabajar para que ellos estén en ese lugar. La verdad es que yo miro a Claudio y miro a Sebastián y son mis héroes. Son mis héroes porque ellos fueron la trinchera del Estado de Derecho y de la libertad que nos quedó en Chile después del ataque de esta gente. Y la organización que hubo, saben ustedes, el 13 de diciembre del año 2019 hubo una reunión en la Oficina del Fiscal Nacional de la época de Jorge Agüed. Tomó la palabra el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Javier Armendáriz. La Fiscalía Regional Centro Norte es la que tiene jurisdicción desde la Plaza Italia hacia el centro, es decir, donde estaba el epicentro, que había sido elegido precisamente ese lugar para que fuera el epicentro de este estallido delictual. Y además tiene jurisdicción esa fiscalía para todos los delitos que se investigan y que se cometen dentro del centro de Santiago, donde están los ministerios y la ruina. Por eso el interés, por ejemplo, de personajes como Rego, para traerse de Antofagasta hasta la Fiscalía de Centro Norte. ¿Por qué? Esa es la Fiscalía, el ente persecutor. ¿Pero qué tribunal tiene jurisdicción ahí? El séptimo juzgado de garantía. ¿Saben quién está ahí? Urrutia y Capelli. La fiscal Jimena Chong en este momento enfrenta una querella. Precisamente por obstrucción de investigación, yo interpuse esa querella por obstrucción de investigación y prevaricación en la constitución de Sebastián, la causa contra Quilonón. Era contra Patricia Muñoz y contra Jimena Chong originalmente. En una audiencia que permite el juez Urrutia, la causa estaba a cargo del fiscal regional occidente Calán, José Luis Calán. Calán termina su cuarto año de fiscal en febrero, pero deja citada una audiencia de sobreseimiento para ambas, para Maxi. Esa audiencia de sobreseimiento, el séptimo juzgado de garantía, es tomada por el magistrado Urrutia y sobresede. Pero, y la Corte debió reconocer, debió revertir la situación y confirma el sobreseimiento de Patricia Muñoz, pero deja sin efecto el sobreseimiento de Jimena Chong. Estamos todavía en la situación en que, encontrándose imputada esta fiscal, sin embargo, decidió y realizó completo el juicio de Sebastián y hoy en día continúa con el juicio del Cámara. Y es una delincuente. En esa reunión del 13 de diciembre de 2019, donde se coordina, no como la Fiscalía a nivel nacional, toda la Fiscalía local, no cómo se iba a perseguir para identificar qué era lo que estaba pasando en realidad. Esto era una revuelta o era un llamado a una sublevación para derrocar un gobierno legítimamente elegido. La sublevación del artículo 121, 126 del Código Penal en relación al 226 del Código Penal podía ser perseguida y debía ser perseguida por el Ministerio Público. Está mal investigado. ¿Saben para qué fue esa reunión? Para coordinarse cómo iban a ser los protocolos de persecución penal a los funcionarios públicos imputados por violencia institucional. Y Armendáriz toma la palabra en esa época y dice, abre comillas, y esto está en el acta que se filtró y que se leyó en la solicitud de restitución de Javier Armendáriz ante la Corte Suprema. Carabineros es una institución que históricamente ha violado los derechos humanos de las personas en el ejercicio del control de orden público y sistemáticamente, históricamente, ha encubierto a sus delincuentes. Esa es la visión que hace que cada vez que uno de nuestros uniformados, especialmente los carabineros, enfrentan la resolución penal, especialmente por violencia institucional, se quebranta el Estado
no se respeta la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Tanto es así que en el mes de marzo siguiente del año 2020, Jorge Abbott informaba ante el Congreso que se había coordinado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con la Comisión de Derechos Humanos para preparar y facilitar las denuncias para formalizarlas en querella. El propio Ministerio Público había preparado formatos de querella. De esta manera, una querella por apremio legítimo de un carabinero en Arica, en Antofagasta, o de un grupo de militares en Antofagasta, en Temuco, en Angol, eran exactamente las mismas. Era cortar y pegar. Y después jugaban a las citas musicales. Porque un abogado de repente estaba solicitado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y después estaba como representante de la víctima, como creyente particular. Esta persecución penal está consolidada con el efecto de inhibir el accionar de Carabineros, como fue anteriormente implementar la persecución penal para inhibir el accionar de la Armada, funcionarios de la Armada o del Ejército. Por eso esta persecución penal que se cronificó respecto de los 873 también pretende cronificarse respecto de los sucede el 18 de octubre. ¿Saben por qué? Por eso es tan importante, tan corajudo lo que hizo Sebastián y lo que está haciendo el comandante Crespo ahora. ¿Saben por qué? Porque las querellas, muchas de ellas, más de 3.300, continúan imputándose tortura. ¿Y saben qué significa eso? Es imprescriptible. Y por lo tanto, en 20 años más, no más que 8.000 funcionarios de Carabineros, que hoy en día constan sus nombres en la querella por tortura, pueden volver a ser juzgados si eventualmente vuelve un gobierno de izquierda con una política pública, como fue de este gobierno, de acelerar las persecuciones penales. En este gobierno se han realizado más condenas que de la gente 73-90 que en ningún gobierno anterior, llegando al absurdo que lo comentó Claudio en uno de sus el ingreso de una persona de 92 años a cumplir una condena de 25 años a Punta Arenas. Y eso es nuestra rebeldía. Esa es lo que nosotros, gente como la Javi, como Kiara, como Sebastián, como mi comandante, como todos los que hemos estado ahí, hemos puesto en primero. Sí. Hemos tenido, y hay que estar alerta, porque sí, José Antonio es presidente bien, maravilloso, pero tenemos que hacer que ellos lleguen también al Parlamento, porque en ellos también está nuestra fuerza. Miren la experiencia que tienen, no tienen ni 30 años, y miren lo que han vivido. Entonces, vamos con ellos, estemos preparados. El Ministerio Público ha recibido fondos para contratar creo que 50 o 60 nuevos fiscales a nivel nacional. ¿Saben con quiénes están llenando esos? Por ejemplo, en la Fiscalía Local mía, los dos fiscales nuevos, las dos fiscales nuevos que han sido contratados, litigué con ellas durante 5 años. Porque las dos eran en el Ministerio Nacional de Derechos Humanos. Todas las causas de San Felipe y los Andes eran ellas las que litigaban. ¿Y ahora qué son? Son fiscales de esa misma fiscalía local. La buena noticia, para así como la jefa de Silvia, años también, fueron 6 años. Primero Mario Díaz, de la Fundación de Aconcagua, fue por segunda vez absuelto. Una imputación de apremio ilegítimo por el Estado de Derecho. Y hablando de la palabra y la promesa, Sebastián ha sido levantado para que la gloria de Dios sea vista en él. Fue una cruz. Efectivamente, esto fue un camino durísimo. Y él con humildad y valentía lo recorrió, se dispuso y Dios dio testimonio de él. Así que
y la libertad del Estado de Derecho. Así que ahora, desde otra trinchera, vas a seguir luchando más. Gracias, Sebastián. Vamos a dar espacio para 3 preguntitas más. Gracias. Tengo una pregunta para Javiera, porque finalmente Javiera es el instrumento que hoy día nos permite conocer este caso y me parece súper importante también, un comentario muy breve, para elevar el rol de la Javiera, que en el fondo lo que está haciendo además es enaltecer el ejercicio del periodismo buscando la verdad, dando a conocer la verdad. Este no es el primer libro, Javiera. Ya con la contrató hoy día, justo en promedio, yo no lo he leído, y el del caso de Sebastián, que sí leí, finalmente nos muestra que está dando una batalla por derribar, comillas, verdades que fueron oficiales, básicamente creadas desde el sesgo, ¿no? Desde la ideología. Y este libro en particular tiene la particularidad que es un libro que escribes tú a partir de un testimonio de otra persona. Y quiero preguntarte cómo fue el proceso de escritura. ¿Cuánto tardaron? ¿Cómo fueron las entrevistas? ¿Qué pasó con las conversaciones? Porque además hay un ejercicio de empatía al escribir en primera persona una historia que no es la ¿Me escuchas? Qué buena pregunta, podría ser periodista. ¿En serio también tienes eso? Ah, tienes paz. La verdad, bueno, ya que estás estudiando periodismo también, siempre dicen que el periodismo, y te lo plantean los mismos periodistas, que va como en contra del poder, que el periodismo tiene la función de derribar a los poderosos. Pero esa no es la función del periodismo, lo dijiste tú, es poder mostrar la verdad. Esa es la función del periodismo. Y los periodistas tratan de hacer eso de la manera más objetiva posible. Imposible, porque nunca va a ser 100% posible. Cada uno tiene un sesgo natural, por experiencia. Y yo debo reconocer el mío. Yo soy hija de 2 carabineros, María de los Ángeles y Juan Carlos, que ya están en el retiro. Por fortuna se retiraron antes del estallido social, entonces no me tocó vivir todo lo que me tocó vivir a Seba y a varios carabineros más. Pero ese es mi sesgo y me es muy fácil poder empatizar con la historia de Sebastián, con la historia de Claudio. Bueno, por eso decía a Claudio que mi mamá se está leyendo un libro y me dijo, voy a leer el de Seba, ojalá sea tan bueno. Y yo, mamá, mamá. Y para mí fue muy fácil poder empatizar con la historia de Seba, porque creo que todos los que somos familia verde, me imagino que hay varios acá, sabemos lo que le tocó vivir, sabemos lo que le tocó vivir a cada carabinero en ese entonces. Entonces para mí fue como muy... Mis papás no estaban en la calle, de hecho estábamos viendo el estallido social en la tele que teníamos en la casa. Y estábamos, mi hermano más chico, mis 2 papás, con la boca abierta viendo lo que estaba pasando. Y fue muy fácil poder conectar con la experiencia de Seba, porque era como, oye, quizás si mi papá hubiese seguido en servicio les tocaba vivir lo mismo. Mi tía siguió en servicio. Usted siempre la cuento, pero cuando trabajaba en el matinal, una vez quisieron quemar el matinal, el canal, hubo un incendio en el medio. Yo estaba adentro. Y desalojaron el canal para que no hubiese heridos. Y me desalojó mi propia tía. Me la encontré a mi tía. Me dice, Javiera, tenía como 16 kilos encima de tanta como armazón. Y lo primero que hago es, ¿quién me está saludando? Ahí cacho que era mi tía. Y le veo las uñas a mi tía. Ella siempre, de hecho, para los cumpleaños me regala manicure y todas esas cosas, que por supuesto no las he ocupado porque están horribles en mi mano.
y veo que sus uñas están gastadas, y dije, como que quedo un poco en shock, es un detalle, ¿verdad? Pero es porque realmente en ese entonces no tenía vida mi tía. Estaba 24/7 en la calle. 24/7 en la calle. No vio a sus hijas por meses. Y no estamos hablando de que mi tía vivía en Santiago, su hija vivía en Puchucay. No. Vivían hasta la misma comuna. Y no las veía hace meses. Entonces para mí era muy obvio ver que aquí había un relato súper armado de todo lo que estaba pasando y que trataron de, como decía Rubia, de contar de que los carabineros eran los malos de la historia, de que eran malvados, de que eran pérfidos, de que querían hacer el mal y torturar a todo lo que se le pasara. O sea, perdón, pero yo no sé si se acuerdan, voy a de nuevo hacer la mímica, de que cuando la gente, y ni siquiera tan ideologizada, cuando ocurrió el estallido social, la gente se tapaba el ojo para saludar a los carabineros, saludarlos, insultarlos. Se tapaba de locura y llegamos. Entonces cuando vi el caso por la tele, yo entonces trabajaba con una diputada, y me acuerdo que incluso gente de derecha tuiteó en contra de Sebastián. No era contra los malvados carabineros, no era esa la función del periodismo. La función del periodismo era poder contar una maldita verdad. Y yo decía, porque yo me junté con Seba un tiempo después, porque aparte había restricciones sanitarias y todo. Y yo decía, no puede ser que de los, qué sé yo, 5.000 egresados de periodismo cada año, nadie se atreve a contar esta historia. Era absurdo. Y ahí fue como el momento para decir, bueno, lamentablemente nos tocó ser valientes. Bueno, como también contamos, es un honor también ser valiente. Y me decidí contar la historia después de varios intentos, porque en verdad Chile se dio vuelta entero. Y fue difícil también cómo poder contarla de una forma que no fuera como tercera persona, porque a mí era lo más lógico, era como abstraerse del relato. Y en el año 2020, un joven llamado Sebastián Zamora, y no, fue en primera persona precisamente porque yo creo que logré conectar con Seba, con su historia, y ponerme también en el lugar de toda la familia de Seba, porque lo digo yo como periodista, pero quizás ustedes también lo sintieron desde su casa. No era difícil conectar con una historia de Sebastián, porque era como una historia de pesadilla. Yo me pasaba viendo, empezando en mi cabeza, ¿cómo estará este cabro preso? Eso no me cabía en la cabeza. Creo que con esa sorpresa, que es fácil de conectar con cualquier persona, fue que decidí contar esta historia desde la primera persona, que es Sebastián. Y así que me tocó, bueno, lo entrevisté varias veces. Bueno, yo igual conocía la historia y era relativamente cercana. Y después a su familia, bueno, también entrevistar a Nubia. También me tocó revisar esta prensa y darnos un sentido periodístico también, un valor periodístico que aprovecho también. Nadie le ha dado un aplauso, pero quiero dar un aplauso a la Sofía Barca, que es la editora de Empezó en el que hizo, que no sé si está por ahí. Esta cabra salió de la Universidad de Chile, levantó una editorial que realmente es contracultural y es una tremenda valiente, así que en verdad el aplauso fue tibio. Y realmente, bueno, contar esta historia, también quise darle ese sentido periodístico y de dotar, y me lo recomendó también la Sofía, porque creo que un relato humano era hermoso, pero mi desafío periodístico también era importante. Y era contar también qué pasaba en ese momento, qué cosas se decían en ese entonces y qué pasa hoy día. Y como le dijo Seba, hay gente que hay cerca de 480 personas que siguen recibiendo pensión por esto, pensión de gracia.
vida. 500 luquitas. Un absurdo. Y eso, obviamente, los periodistas no lo cuentan porque se les olvidó todo, como se lo olvida a varias gente. Así que ese libro trata de mezclar esos dos mundos, que es el testimonio personal de Seba, su historia, los cercanos a él, y obviamente este contexto. Yo creo que como país, y un llamado también a seguir defendiéndolo desde quienes somos y lo que creemos como patria, en el sentido de nación. Bueno. Gracias, Javi. Vamos a pasar a otra pregunta y después te daré una más. Solo agregar que estábamos con la Javi relatando, ¿cierto? Y yo también mi testimonio. Era imposible, yo creo que cada 2 días que nos juntábamos con la Javi, emocionarse. O sea, volver a repetir una y otra vez la historia. La Vale, mi pareja está por ahí, llegó el libro a la casa el primer día, me lo quitó, y eran las 12 de la noche, 11:30 de la noche cuando llegué, la dormí, estaba leyendo cuando la dormí, eran las 3, 4 de la mañana, vi el celular, 3, 4 de la mañana, me doy vuelta y seguía. Así que, de verdad, y me decía que está muy bueno, porque trata desde la emoción, todo lo que vivimos como familia, está plasmado. Todo el esfuerzo, la perseverancia, la resiliencia que tenemos como familia, los supuestos amigos que uno cree que tuvo, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de acá perdió mucha gente, quizás importante, quizás no, pero que perdieron en el camino gente que al ustedes defender su idea fue más fuerte la ideología, una ideología absurda. Y nada, de verdad que acá yo no lo he leído porque siento que la verdad es que no lo he leído porque siento que voy a volver nuevamente a emocionarme una y otra vez y recordar todo lo que vivimos. Y es súper fuerte, o sea, yo creo que nunca lo he dicho. Es súper fuerte lo que pasamos durante los 5 años, cosas que jamás contábamos, cosas que nos salían en la prensa, cuando íbamos a juicio todos los días, cuando íbamos todos los días en Santiago, a rentar una pieza, los medios siempre en la vuelta, como le va a hacer con Antecrespo. Entonces, de verdad, es un libro muy emocional que habla también de la salud mental que nosotros enfrentamos día a día como carabineros y también como personas. Acá todos los días nos levantamos con una preocupación constante en la mente, esa agujita que está, la etiqueta de la camisa, que todos los días te molesta, hasta que finalmente llega la tijera y se va la... Acá, la última pregunta. La penúltima. Aló, Sebastián. Oye, te llevo al 2019, octubre, noviembre, un poco